Buenas noches, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. En esta noche, bienvenidos a la clase del bosquejo divino de la historia. Hoy tenemos como tema ampliando la cartera de los bienes secundarios. Antes de empezar esta clase, les pido de la manera más humilde que tengan la bondad de cerrar sus ojos por un instante. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Amado Señor Dios Todopoderoso, le pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Le pedimos, bendito Señor, que tenga la bondad de examinar nuestro corazón y ver si hay alguna cosa que no nos ha permitido crecer, que no nos ha permitido avanzar, llegar hacia nuestra meta, bendito Señor. Le pedimos humildemente que en esta noche, con el poder poderoso del Dios Espíritu Santo, con ese fuego santo, queme, santifique, limpie, saque toda raíz de dolor, toda raíz de tristeza, toda raíz de amargura, y que por favor nos libere porque el conocimiento de su palabra es la que nos libera también, bendito Señor. En este momento, bendito Dios, pues lo que nos hemos puesto a cuentas con usted, le damos las gracias. Pedimos también por cada uno de los hermanos que va a escuchar este audio, que por favor sea de bendición, que por favor llegue a sus vidas, las cambie, las transforme y usted supla cada una de sus necesidades. Gracias le damos, Padre amado, en el nombre poderoso de su Hijo, Señor Jesús. Amén. Ampliando la cartera de los bienes secundarios. Dios proveyó las categorías de los bienes de la eternidad pasada, pero estas son entregadas en varios puntos del tiempo. El cristiano recibe sus bienes de la computadora en la salvación. Él toma la entrega de las bendiciones del fideicomiso mientras avanza en la madurez espiritual. Entre estos dos puntos, él comienza a recibir los bienes secundarios a medida que crece espiritualmente. Tres tipos de bienes secundarios deben ser notados. Primero, bienes volicionales. Segundo, bienes de producción. Tercero, bienes para sufrimiento inmerecido. ¿Cómo se diferencian estos bienes secundarios de las otras bendiciones divinas? Unas de las diferencias destacadas son los bienes secundarios tangibles. Muchas ventajas en la manera cristiana de vivir son intangibles. Algunas están más allá de la experiencia humana, como la unión con Cristo o la llenura del Espíritu Santo. Algunas son abstractas, como los conceptos doctrinales. Otras son reservadas para el futuro, como la gracia al morir quizá, o las bendiciones del fideicomiso para la eternidad. Todas estas bendiciones invisibles son, sin embargo, reales. Cada una de estas nosotros la hemos recibido en todo el tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí, hasta este momento. No nos ha faltado un pan, no nos ha faltado un techo. Hemos pasado por pruebas, sí, pero hemos tenido la bendición de nuestro Padre Todopoderoso y todos estos bienes sean o son dados en nuestra vida terrenal y también son ratificados y dados en la eternidad. Estos puntos ya lo hemos tocado con anterioridad. Bienes volicionales, buenas decisiones desde la posición de la fuerza. La volición positiva es el deseo activo para conocer a Dios. Es amor por la verdad que se expresa en aprender con persistencia la palabra de Dios y vivir en conscientemente con sus preceptos. La decisión que usted toma activa para que usted pueda conocer a Dios. El amor que Dios pone en nuestro corazón es la verdad que seguimos y se expresa esta en aprender con persistencia la palabra de Dios y vivir conscientemente bajo sus preceptos. Cada uno de nosotros estamos viviendo esto. La decisión que nosotros tomamos en decidir que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Esta decisión nos dio a nosotros una verdad que fue expresada en amor para poder tener
la fuerza necesaria y continuar en este precioso camino que el Señor nos ha dado, en este precioso camino que es el conocimiento bíblico. Pero para esto, cada uno de nosotros debemos perseverar en la verdad, en el amor, en la justicia y en la sana doctrina bíblica. Todos los bienes secundarios resultan de la abolición positiva del creyente hacia la doctrina bíblica, y uno de estos bienes secundarios es el fortalecimiento de la abolición positiva misma. Cada vez que usted sigue estudiando, cada vez que usted sigue meditando, cada vez que usted sigue buscando la presencia de Dios, es una bendición. Porque ahí, con esta decisión positiva que usted tomó en el inicio, cada vez se ratifica con más fuerza y entiende de mejor manera la buena decisión que usted tomó. El conocimiento se construye sobre el conocimiento. ¿Qué quiero decir todo esto? El conocimiento que nosotros estamos aprendiendo, este cada vez sigue edificándose de mejor manera en unas bases muy sólidas para cada uno de nosotros entender más el conocimiento bíblico que estamos teniendo. Cuando más doctrina bíblica conoce un creyente, mayor será el marco de referencia para aprender la doctrina adicional. Mientras usted, querido hermano, dedica más tiempo en la lectura, en la meditación, en el conocimiento bíblico, más conocimiento de éste tendrá y será muy difícil que a usted le engañen y a su vez aprenderá más doctrina. Es una bendición. Meditar en la palabra de Dios es una bendición. La palabra de Dios que sale no llega vacía, llega en fruto, en bendición, en cuidado, en protección y sobre todas las cosas, llega a cada uno de nosotros en el tiempo preciso para ayudarnos, para guiarnos y para bendecirnos. De este modo, las buenas decisiones se aprenden de la palabra de Dios, crean opciones para otras buenas decisiones y para continuar perseverando, para continuar aprendiendo. Esa es la fuerza, esa es la bendición que nos da. Usted no se aburre con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y esta es la que nos ayuda, la que nos mantiene para seguir este camino, llegar a la madurez espiritual, llegar con el amor a la palabra de Dios, llegar con ese amor de Dios en nuestro corazón que cambia nuestras vidas. A medida que la capacidad del creyente para la doctrina aumenta, su amor por la doctrina bíblica aumenta porque la verdad y la sabiduría son de por sí dignas de amor. Proverbios 8, versículos 30 al 31. Esto es algo hermoso, que usted cuando crece en su conocimiento bíblico, crece en amor hacia la doctrina, crece en amor, en perseverancia, y lo único que usted quiere en ese momento, en ese tiempo, es seguir y seguir y seguir adelante, porque usted está en ese amor por nuestro Señor. Esta aguda receptividad hacia la verdad descansa sobre el cimiento invisible. El discernimiento más profundo del creyente en el crecimiento y el anhelo más fuerte de la doctrina puede parecer no solo el resultado natural de la ampliación de un marco de referencia doctrinal. Cada vez que usted sigue creciendo, sigue avanzando, se da cuenta de muchos errores doctrinales que está enseñando la iglesia el día de hoy. Cada usted que sigue cimentándose en la buena y en la sana doctrina, usted tiene un discernimiento, un entendimiento más profundo acerca de estas verdades bíblicas y seguir adelante hacia ellas. ¿Qué quiero decir con esto? En el conocimiento que usted ha adquirido por su decisión, el Señor le ha quitado la venda en sus ojos. El poderoso Espíritu Santo mora en usted. Ya no está muerto espiritualmente, sino está vivo. Y por lo que está vivo espiritualmente, entiende la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sin embargo, el cristiano debe apreciar la obra invisible de Dios y reconocer que incluso la madurez de su propia volición positiva proviene de Dios. El crecimiento espiritual en sí mismo es un regalo de su gracia. No es que nosotros hemos decidido crecer.
No es que nosotros hemos querido avanzar. La respuesta a esto es porque la voluntad de Dios así lo ha querido. El plan perfecto de Dios ha sido dado de esta manera para que nosotros en nuestra decisión encajemos en este. Dios es quien nos ha permitido tener, conocer y aprender acerca de Él, porque no hay ninguna otra fuente externa que pueda enseñarnos o guiarnos a esto. Solo el amor y la gracia de Dios, querido hermano, es porque en este momento estamos estudiando su palabra de Dios, porque Dios así lo quiso. Dios ya preparó esto en la eternidad pasada para que usted y yo nos regocijemos en su verdad. Las buenas decisiones son aquellas que obedecen a los mandatos del protocolo divino. Por ejemplo, las decisiones para escuchar las enseñanzas bíblicas o para utilizar las herramientas para resolver los problemas. La posición de la fuerza de la dinesfera divina en el Espíritu Santo hace la doctrina bíblica entendible y utiliza el almacén de la doctrina del creyente para potenciar el impulso espiritual. Cuando usted entra a la dinesfera divina, en la cual el Espíritu Santo nos enseña, almacena toda la doctrina dentro de nosotros para tener ese impulso, para avanzar hacia adelante, para poder entender, en pocas palabras, por el amor de Dios, la gracia de Dios, la doctrina está limpiando, está abriendo nuestro entendimiento para que esta bendición more dentro de nosotros, que es la comprensión y el discernimiento de su palabra. El Espíritu Santo proporciona la eficacia intangible e imperceptible de la abolición positiva del creyente. En pocas palabras, el Espíritu Santo, querido hermano, es quien nos da vida, es quien nos da el entendimiento de la sana doctrina. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida, recuerde que estaríamos muertos y no entenderíamos nada, puesto que estamos hoy vivos para Dios. Vivo el Espíritu Santo dentro de nosotros, es este que nos capacita y nos da el entendimiento de la palabra viva y eficaz. Esta dimensión invisible en la cual el cristiano no experimenta es revelada solo en el contexto de la doctrina. En pocas palabras, todo lo que nosotros desconocíamos es revelado ante nuestros propios ojos espirituales y este es llevado hasta nuestra alma, hasta nuestro conocimiento. Y esta está guardada dentro de nosotros para poder entender de mejor manera todo lo que estamos pasando. El conocimiento es un papel invisible del Espíritu Santo que le da al cristiano un sentido de gratitud por el aumento de su anhelo a la verdad. Hay muchas personas que buscan la verdad, pero lamentablemente están muertas espiritualmente y nunca van a encontrar una verdad, sino simplemente se van a acoplar de lo que la verdad que les han presentado aquellas personas, aquellos documentos fuera de la Biblia. En cambio, como un cristiano está vivo espiritualmente, está lleno del Espíritu Santo en su vida, tiene un sentido, una gratitud y, sobre todas las cosas, el conocimiento de la palabra de Dios le hace libre, libre de la ignorancia, libre del desconocimiento, libre de las cadenas, libre para poder entender la realidad bíblica que por mucho tiempo ha estado dormida, por mucho tiempo ha estado oculta por nuestra falta de decisión o a su vez por nuestra falta de la búsqueda de nuestro Dios. Lo visible y lo invisible. Esta dualidad se destaca de la forma dramática de la salvación y continúa después de la salvación en la política de la gracia de Dios para tratar con la familia real. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 5 y 6. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. El hombre obtiene la salvación a través de la fe en Cristo. No hay ninguna otra cosa que le salve, no hay ninguna oración que pueda salvarle. ¿Sabía usted, querido hermano, tocando esto, que una oración a usted no le hace salvo? La única
opción que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo, es esa fe salvadora en Él. Y cuando digo todo esto, abarco toda nuestra vida, abarco toda nuestra dedicación, abarco sobre todo nuestra obediencia para poder cumplir con todas las doctrinas escritas en la palabra de Dios para usted y para mí, para poder entender. Regreso al paso anterior, para poder entender todo lo que dice aquí, que el hombre obtiene la salvación a través de la fe en Cristo. Quiere decir que yo ya he almacenado toda la sana doctrina anteriormente para que ésta me dé todos los posibles resultados de poder entender qué es la fe en Cristo. Solo Cristo es el que salva. Gracias al tiempo de la gracia de Dios que nos abraza, que nos abarca, nos abre el entendimiento para poder entender quién es nuestro Salvador Jesucristo y qué es tener fe en Él, esa fe salvadora, esa fe que fue puesta cuando usted recibió como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, antes que Él crea en Jesucristo para salvación, estaba muerto espiritualmente. Efesios 2:1. Él es todo, está en todo separado de Dios. Él, todo, es incapaz de establecer una relación de Dios. Aquí estamos hablando lamentablemente de todos los muertos espirituales, que son incapaces de poder pensar, vivir, respirar, de poder entender, de poder mantener una relación firme. Pero lamentablemente el 51% de la iglesia está muerta. Lamentablemente el 51% de la iglesia no tiene una relación con Dios. El 51% de la iglesia no entiende y está separado y está alejado de Dios. Aunque sus labios y su mente pronuncie que es salvo, nunca va a entender salvo porque está muerto, porque su corazón es de piedra, porque sus pensamientos son humanos, no son espirituales. ¿Cómo le puedo decir esto? Cuando usted va a la iglesia, fíjese al lado derecho, están durmiendo. Fíjese al lado izquierdo, están jugando con el celular. Solo mire al frente y mire a la persona de Cristo Jesús hablándole a usted, animándole, exhortándole, guiándole, enseñándole toda la santa verdad. Pero lamentablemente, la iglesia, al paso que va, está muriendo lentamente. Y esta enfermedad es muy contagiosa. Por favor, tenga cuidado, despiértese, vuelva en sí, reconozca todo lo que está. Aún estamos a tiempo de volver a Dios. Hasta ahora estamos a tiempo de poder escuchar la sana doctrina. Aún estamos a tiempo de tomar esa decisión para que Dios obre en nuestros corazones. La fe se origina en una persona muerta espiritualmente, no tiene el poder en sí misma para producir un resultado tan grande como la salvación. Sin fe en Señor Jesucristo, no vamos a conocer la salvación. Sin la fe en nuestro Señor Jesucristo, no vamos a ser salvos. La causa aparente, fe no meritoria, el efecto real, la salvación eterna, está fuera de la proporción del completo entre sí. Es obvio que un factor invisible interviene. Dios mismo, no un acto momentáneo de la fe de un hombre muerto espiritualmente, es la causa de la relación. Tenga la bondad, fíjese en el cuadro que se encuentra en la parte inferior. Como título tiene la salvación a través de la fe en Cristo. Tenemos en la parte izquierda la fe en Cristo. Tenemos el título intermedio, el Espíritu Santo, que es la gracia eficaz, que éste nos lleva a la salvación eterna. En la parte inferior de la fe en Cristo tenemos el no creyente muerto espiritualmente y debajo de la salvación eterna tenemos al creyente. Gracias a esto nos da el entendimiento que cada uno de nosotros debemos tener esa fe salvadora para poder tener la salvación eterna. Para el buen entendedor, pocas palabras. La Trinidad estuvo involucrada en la muerte y resurrección de Cristo.
Dios, el Espíritu Santo, es el agente específico de la salvación. Él revela el Evangelio, Génesis 6:3, y hace eficaz al hombre en Cristo, Efesios 1:3, para que la fe de ustedes, los creyentes, no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:5. No confiemos en nuestras propias fuerzas, porque vamos a fracasar. No confiemos en nuestros propios pensamientos y entendimiento, porque igual vamos a estar errados. Confiemos únicamente en el poder y en la sabiduría que viene de lo alto. Esta es la sabiduría de Dios, que es derramada a cada uno de nosotros cuando cumple el primer paso de la fe salvadora en Cristo Jesús para poder entender la salvación. Después de la salvación, el creyente ya no está muerto espiritualmente, depravado o separado de Dios, Efesios 2, del 4 al 5. El creyente de la era de la iglesia posee fabulosas ventajas, pero su volición positiva todavía carece del poder en sí misma para su avance espiritual. Gálatas 3:3, Efesios 4:20, 23 y 30. En el crecimiento espiritual es un maravilloso logro divino. El deseo simple de crecer no produce crecimiento ni el anhelo de servir alguna fórmula religiosa, incluyendo la asistencia a la estricta, irreflexiva y legalista para escuchar la enseñanza bíblica. No lo es todo. El crecimiento viene no por esperar o esforzarse, sino como resultado de aprender, de pensar, de resolver los problemas en las doctrinas bíblicas. ¿Qué es el poder de Dios? Romanos 1:16, Hebreos 4:12. En o con la doctrina bíblica, ¿qué es el poder de Dios? Queridos hermanos, el crecimiento viene cuando usted y yo nos esforzamos. Y ese esfuerzo nos da como resultado entender, aprender y para poder resolver los problemas cotidianos que tenemos, para probarnos, para saber si hemos estado atentos a la clase, para saber si hemos estado atentos a sus enseñanzas, en las cuales, en las pruebas, nos da la solución a las mismas, que es la fe y confiar en Dios. Pero incluso en el intento humano más perspicaz no puede penetrar la doctrina del misterio. Primera de Corintios 2, del 6 al 9. Entonces, ¿cómo podemos creer? Una vez más, la gracia de Dios se encuentra con la incapacidad del hombre. Él nos coloca en una posición de una fuerza invisible. Por favor, escuche bien, preste mucha atención. El poder de Dios del Espíritu Santo opera después de la salvación de la dinesfera divina. El ministerio de la comunión del Espíritu Santo ayuda a la comprensión, la asimilación y la apilación de la verdad. Uno, el cristiano elige residir dentro de la dinesfera divina, escuchar la enseñanza bíblica. El poder del Espíritu Santo hace la doctrina verdadera y comprensible. Primera de Corintios 2:12. Nuevamente hago un énfasis aquí que solo el poder del Espíritu Santo hace que la doctrina que usted y yo escuchamos, que usted y yo respiramos, que usted y yo vivimos, hace verdaderamente comprensible. En pocas palabras, gracias al poder del poderoso Espíritu Santo, la doctrina nos hace que usted y yo podamos entender la verdad bíblica. Sin el Espíritu Santo, estamos muertos. Un muerto no hace nada, un muerto no come, un muerto no vive, un muerto no entiende nada. Número dos. El cristiano elige pensar sobre la doctrina, creer en la doctrina que escucha, integrar una nueva información en la verdad que ya conoce. El Espíritu Santo convierte el conocimiento académico de la doctrina en un entendimiento genuino. Primera de Corintios 2:13. Por favor, anhele, pida, clame al Espíritu Santo para que éste nos dé el conocimiento de la doctrina del entendimiento para poder avanzar. Ya ve, querido hermano, cuán importante es en la era de la iglesia en la cual usted y yo estamos viviendo, en este preciso momento, lo que hace el poder del Espíritu Santo, la diferencia para poder estar vivos y entender y vivir la sana doctrina para otros que no.
pueden entenderla. Con esto usted me va a entender de mejor manera con los ejemplos bíblicos que nosotros tenemos en la iglesia, de la gente que no ha crecido, de la gente que se duerme en los cultos, de la gente que se queda ahí, no apoya, no crece ni deja crecer. Número 3. El cristiano elige aplicar la doctrina en las circunstancias de su vida. Usted en su entrenamiento, usted en sus dificultades, usted en todo lo que ha pasado. El Señor Jesucristo le ha enseñado con mucho amor. Le ha enseñado la doctrina para que usted sea capaz con él de entender y darle vuelta, o mejor dicho, le da la experiencia, le da la solución para que pueda salir de la circunstancia o del problema que se encuentra. El Espíritu Santo ayuda a recordar la verdad para que el creyente ande por medio del Espíritu. Gálatas 5:6. En cada etapa del aprendizaje, la meditación y el uso de la doctrina, el creyente proporciona la abolición positiva, no meritoria, pero Dios, el Espíritu Santo, proporciona el poder invisible, el confidente intelectual, el espiritual para comprender y asimilar la doctrina bíblica. Nuevamente, en la decisión que nosotros tomemos, el poderoso Espíritu Santo procura ser el que nos da el entendimiento intelectual y espiritual para poder asimilar toda esta doctrina en nuestra vida. Cambios en la abolición positiva. En el ministerio de la comunión del Espíritu Santo es poderoso, pero invisible. Se destaca la enseñanza, no el maestro. Él opera en el soporte silencioso del proceso normal del aprendizaje humano. Romanos 12:2, segunda de Timoteo 2:15. En cuanto a la experiencia consciente se refiere que el creyente escucha la enseñanza bíblica, piensa sobre ella, la analiza, la acepta, lo que cree que es verdad y viene por verdad. Él reconoce la importancia que la Biblia le da al ser llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:16-26, Efesios 4:30, 5:18, Primera de Tesalonicenses 5:19. Para que él obedezca este mandamiento por fe, la ayuda indispensable del Espíritu Santo opera bajo la superficie. El Espíritu glorifica a Cristo en lugar de a sí mismo. Juan 16, versículos 3 y 14. Ilumina la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, del 10 al 16. El creyente en la era de la iglesia conoce el Espíritu, pero ve a Cristo. Se contrasta al mundo que ve y conoce el Espíritu Santo. Juan 14, 16, 19. Consiste a nivel intelectual de que este poder invisible anima de manera cristiana a vivir el creyente y puede apreciar aún más todas las facetas de las decisiones o voliciones positivas aceptables a medida que él cree su volición positiva cambia. Más allá de optar no solo en escuchar y aceptar y aplicar la doctrina bíblica, la volición positiva llega a ser una expresión en su propia autonomía espiritual con una base firme en la vida, en su pensamiento doctrinal, llega a ser una perspectiva en la vida. Él adquiere una escala de valores en la que la relación de Dios tiene una primera prioridad. La confianza en Dios lo habilita para enfrentar con sus franquezas sus propias preguntas, con una parte esencial de ser receptivo a la verdad. La doctrina llega a todos el comportamiento de su alma, incluyendo su subconsciente, para que él se desarrolle los instintos de gracia, de gratitud, de adoración verdadera. Por la práctica en el aprendizaje y en la aplicación de la doctrina, él tiene sus sentidos ejercidos en el discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14. Él estaría hacia adelante extendiendo su zanca como un corredor para la meta a la vista. Filipenses 3:14. Él ama y desea la verdad. En otras palabras, la abolición positiva se convierte en un bien en sí mismo, un bien secundario en la cartera del creyente. Ahora amplía un bien que llega a una fuerza impulsiva en la vida. El creyente desea conocer, adorar a Dios. Impulsa al ganador potencial hacia el destino espiritual.
Él todavía es libre, él todavía tiene su naturaleza del pecado, él todavía puede desviarse hacia el error o a la indiferencia, pero después de que su volición positiva se fortalece en el bien secundario funcional, su marco de referencia y su conocimiento operan a favor de la verdad. Él tiene el impulso hacia adelante, la volición negativa irá en contra de su propia corriente. La volición continúa libre. Sin embargo, la abolición positiva nunca es automática. Algunos creyentes pueden volverse tardos para oír. Hebreos 5:11, enfatizando la responsabilidad cristiana de ser dirigentes. Hebreos 6 del 1 al 6 advierte en una corta de apartarse de la doctrina bíblica después de haber construido un fundamento en el conocimiento elemental. Su marco de referencia inicial, preciso o fundamento se expresa en este contexto con una lista de doctrinas básicas que comienzan con el arrepentimiento de las obras muertas y continúa a través de la doctrina del juicio eterno. Hebreos 6, 1b y 2. En algún momento los cristianos a quienes se dirigían esta epístola comenzaron a descubrir las bases que se habían aprendido. Ellos se encontraron atraídos en las formas judías tradicionales de adoración que anticipaban a Cristo. El ritual del Antiguo Testamento era legítimo en las dispensaciones previas, pero se volvió obsoleto por la cruz. No tiene lugar la adoración de la era de la iglesia. Estos cristianos de nueva de la crucifixión para sí mismos del Hijo de Dios al ofrecer sacrificios de animales. Su participación en estas ceremonias oscureció la doctrina de la era de la iglesia y detuvo su crecimiento espiritual. Mientras ellos participaban en estos rituales obsoletos, suscribiéndose a las falsas doctrinas, involucrándose, fue imposible removerlos otra vez del arrepentimiento. Hebreos 6, versículo 6. Cambios de la abolición positiva. Él adquiere una escala de valores en la que la relación con Dios tiene una primera prioridad. La confianza en Dios lo habilita para enfrentar con franquezas sus propias preguntas y para poder seguir adelante. La doctrina llena de todos sus comportamientos en su alma, incluyendo el subconsciente, para que él desarrolle los instintos de gracia, de gratitud y de una adoración verdadera. Esto significa que ellos nunca pueden recuperarse. El arrepentimiento es una primera palabra en la lista de doctrinas básicas en el versículo 1. Aquí, en el destino de la escritura, en el antiguo, se conserva un espacio valioso para la palabra inicial que representa esta lista completa. Es imposible regresar a la doctrina básica y recuperar el impulso espiritual mientras que se confía en obras religiosas muertas. Continuar en la dirección incorrecta endurece la abolición negativa, así como la consistencia en la dirección correcta favorece la abolición positiva. El papel del estímulo. Sin embargo, la abolición positiva nunca es automática. Algunos creyentes pueden volverse tardos al oír. Hebreos 5:11, enfatizando la responsabilidad del cristiano en Hebreos 6:1, que advierte en contra de apartarse de la doctrina bíblica después de haber construido un fundamento de conocimiento elemental. En pocas palabras, queridos hermanos, nos hemos olvidado de tal manera de todas las enseñanzas básicas que lamentablemente no han crecido y no están listos para escuchar palabras, no escuchar la voz de Dios, sino simplemente han quedado en un estado que lo único que les interesa es seguir tomando leche espiritual.
Es una gran pena, pero es igual una gran realidad en la cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Por eso, queridos hermanos, les pido humildemente que cada uno de nosotros tenga la bondad de poderse poner a cuentas con nuestro Señor Jesucristo y entender lo que estamos listos o qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, queridos hermanos, les invito a cada uno de ustedes en esta noche a que por favor meditemos y reflexionemos qué es lo que estamos haciendo para poder avanzar y salir de las doctrinas básicas para niños espirituales y ubicarnos con tanto tiempo que hemos pasado en la iglesia en el lugar que nos corresponde. Cada uno de nosotros tiene la decisión en sí mismo para continuar. Cada uno de nosotros tiene la decisión en sí mismo para poder enriquecerse espiritualmente, crecer en gracia, crecer en conocimiento y poder avanzar. Las siguientes categorías de bienes secundarios se refiere al servicio cristiano. Como resultado del progreso espiritual, el creyente está motivado a hacer algo por el Señor. Este deseo comienza en la niñez espiritual y toma una forma definida a medida que el creyente crece. El servicio cristiano auténtico es un privilegio, un bien adquirido como el resultado de la adhesión fiel al plan, al protocolo de Dios. El servicio no es la primera prioridad para el creyente nuevo, la adoración lo es. No todo lo que se proporciona como servicio cristiano es en realidad servicio cristiano efectivo. El discernimiento en este asunto proviene de la doctrina. El plan de Dios para operar el poder divino, no en el poder humano. El creyente es por completo incapaz para hacer que su esfuerzo terrenal cuente para Dios. Por lo tanto, Dios ha hecho su propia fuerza disponible para que cada creyente en la era de la iglesia, este poder es accesible a través del uso del creyente de sus bienes primarios que incluyen la gracia logística en la dinesfera divina. En la eternidad pasada, Dios omnisciente supo cuáles son los creyentes utilizarían los bienes primarios. Él, por lo tanto, proporcionó el servicio cristiano efectivo en sus carteras como un bien secundario. Efesios 2:10, Filipenses 2:13 al 16, Tito 2:14. La verdadera producción proviene del crecimiento espiritual. Por desgracia, muchos cristianos confunden la causa y efecto y el medio resultado intermedio que es vano, crecer espiritualmente a través de las obras que realizan Efesios 2:10. Este pasaje menciona, escuche bien, por favor, número uno, unión con Cristo, número dos, obras intrínsecamente buenas y tres, caminar o vivir por medio de esas buenas obras. Como se indicó antes, en la unión con Cristo se habilita al creyente en la era de la iglesia para utilizar el poder de Dios de la dinesfera divina. El poder de Dios ejecuta el plan de Dios para que Él mismo sea responsable de las obras espirituales de la vida del cristiano. En la eternidad pasada, Dios preparó de antemano. Su plan, protocolo y la dinesfera divina están en los medios para ejecutar el plan. El creyente toma buenas decisiones, pero Dios recibe todo el crédito de los resultados sobrenaturales. El impulso incluye el entendimiento y la utilización de los bienes invisibles, ganando una perspectiva de gracia, alcanzando etapas sucesivas a la adultez espiritual. Todas estas son obras intrínsecamente buenas. Primero, porque Dios las ordenó como parte integral de su plan y protocolo para el creyente individual. Y segundo, porque el poder de Dios las logra. El servicio cristiano es una expresión de este impulso espiritual. El servicio cristiano puede ser llamado intrínsecamente bueno. Pero, ¿cómo tocamos esto? ¿Cómo entendemos esto? ¿De qué manera cada uno de nosotros puede servir, cada uno puede vivir? Es por el conocimiento y por la madurez que usted ya tiene y entiende cuál es su obligación y cuál es su amor al servicio de Dios
en la iglesia, fuera de la iglesia, en su hogar, fuera de su hogar. El servicio puede venir del amor genuino por Dios y no por un legalismo. Incluso puede venir por cualquier otro punto, pero lo que nosotros estamos encaminados es amar a Dios y servirle a Dios y no al hombre. Él puede impresionarse a sí mismo o a otros cristianos de su producción, pero en el tribunal de Cristo, este servicio cristiano del creyente será condenado y destruido como obras muertas. Hebreos 6:1, 9:14, Primera de Corintios 3, 11 y 15. Esto quiere decir que si nosotros no estamos realizando un servicio adecuado para Cristo, cada uno de nosotros seremos castigados por no hacerla de buena manera. Jesucristo, como el administrador del fideicomiso, recompensará para siempre solo a los creyentes cuyo servicio refleje el crecimiento espiritual, el cual es una obra intrínseca y buena. Nuevamente se basa al crecimiento espiritual, nuevamente se basa a los premios, nuevamente se basa a todo lo que hemos estado aprendiendo, que se refleja el conocimiento espiritual, el crecimiento en cada uno de nosotros, el discernimiento, la fe en Cristo para poder servir, amar. No hay mejor manera de poder servir, solo la única es con amor. Y ese amor es el que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo cuando lo recibimos. Querido hermano, sirva con amor, trabaje con amor, no para el hombre, sino para Dios, porque ahí encontrará la recompensa. El servicio cristiano auténtico es un resultado del crecimiento y de una oportunidad para aplicar la doctrina bíblica ya asimilada. El servicio que usted está haciendo ahora con amor o con desagrado es el resultado, escúchame muy bien, de toda la doctrina que usted ha guardado almacenado en su mente y en su corazón. La producción cristiana cubre un amplio rango de actividades. Una lista principal de nuestras diferencias y oportunidades del servicio legítimo puede atraer a diferentes creyentes a medida que ellos avancen. No todo el servicio cristiano es igual. Uno, testificar a los no creyentes una responsabilidad de que cada creyente en el curso de llevar a cabo todas las otras categorías del servicio cristiano. Dos, el trabajo a la iglesia local involucra muchos tipos de servicio. Número tres, el trabajo en organizaciones del servicio cristiano. Cuatro, el servicio misionero en el extranjero. Cinco, trabajo ordenado en todas las leyes establecidas divinas, tales como el servicio militar o gubernamental. 6. Servicio a las necesidades de la comunicación de la comunidad. 7. Funciones especializadas, tales como trabajar con jóvenes o discapacitados al ser voluntario en un hospital. 8. La función de los dones espirituales de cada uno, en el cual será mencionado por separado bajo los bienes del personal del creyente de la fe de la era de la iglesia. Bienes para el sufrimiento inmediato. La categoría final de los bienes secundarios en la cartera del creyente en el sufrimiento para la bendición está bien, así como ciertos aspectos de la abolición positiva en el servicio es un ejemplo de continuidad en un medio de cambio. En cada dispensación, Dios utiliza el sufrimiento como un medio para bendecir espiritualmente al creyente adulto. En su maravillosa gracia, Dios diseñó presiones para que cada creyente avance en el creyente en la adultez espiritual. El objeto es el crecimiento espiritual acelerado. El cristiano no es una religión de sufrimiento, a pesar de las distorsiones ascéticas que han surgido a lo largo de la historia de la iglesia. El sufrimiento es parte de la vida. Nosotros no somos mortales viviendo en un mundo del diablo entre los mortales, todos poseyendo una misma naturaleza del pecado. Dios primero,
que todo habilita al creyente a eliminar la miseria autoinducida por su propia vida y luego les lleva a cabo con mayor hazaña que todas. Dios ha incorporado el sufrimiento humano dentro de su plan. Por lo tanto, el sufrimiento no representa ninguna amenaza en el plan de Dios. Él utiliza el sufrimiento para avanzar al creyente espiritualmente. A medida que el creyente aprende a utilizar los bienes que Dios le ha dado, el sufrimiento pierde gran parte de su favor. Dios utiliza el tipo de y el grado correcto de sufrimiento para extender al creyente más allá de los recursos humanos, obligándole a depender por completo por la gracia de Dios. Este sufrimiento inmerecido está diseñado para enseñar la suficiencia total de Dios en nuestras vidas. Dios utiliza el tipo y el grado correcto de sufrimiento para extender a los creyentes más allá de los recursos humanos, obligándolos a depender por completo de la gracia de Dios. Este sufrimiento inmerecido está diseñado para enseñar la suficiencia total de Dios. El creyente puede fallar la prueba y colapsar bajo la presión, pero nunca la presión es mayor de lo que él pueda soportar y utilizar los recursos doctrinales en el alma, incluyendo las herramientas para resolver los problemas. Primera de Corintios 10:13. Si el creyente falla, la recuperación está tan cerca como la técnica del reencuentro con nuestro Señor Jesucristo, que es una herramienta básica para resolver los problemas. Job 14, 42:6, Salmos 32:5, Primera de Juan 1:9. El sufrimiento tiene diferentes propósitos en cada una de las etapas sucesivas del crecimiento espiritual. Observa alguno de estos propósitos en el curso de la adultez espiritual, que comienza cuando el creyente gana autoestima espiritual, seguida de una autonomía espiritual y una madurez espiritual. Cuando el creyente alcanza la autoestima espiritual, Dios consuela o nos da la fuerza y nos protege de la autorrectitud en enviar el sufrimiento previo a lo providencial. Segunda de Corintios 12:7. El creyente que persevera en utilizar los bienes divinos y tiene éxito bajo el sufrimiento preventivo provincial avanza hacia la autoestima en la autonomía espiritual de reencuentro previo al impulso para que pueda apreciar más la plenitud de Cristo y utilizar estos recursos que Él mismo despendió. Filipenses 3:10. Si el creyente pasa las pruebas del impulso, él avanza a la madurez espiritual como un creyente maduro y tiene la capacidad de enseñar el sufrimiento más desafiante en la vida cristiana. Haciendo un pequeño resumen, nosotros vimos en la doctrina del sufrimiento cristiano que el sufrimiento cristiano está diseñado para hacernos crecer espiritualmente. El sufrimiento cristiano está diseñado para que usted y yo saber de qué estamos hechos, para saber si la doctrina bíblica está funcionando en cada uno de nosotros. Pero también debemos de entender que el sufrimiento que nos da Dios es para nuestro crecimiento. Cuando nosotros elegimos mal, elegimos nuestro propio sufrimiento y este está fuera de Dios. En este sufrimiento que nosotros hemos elegido, que nosotros hemos creado, que nosotros hemos vivido para hacerlo esto. Dios no es el culpable de nuestros fracasos y de nuestros errores. Eso que quede muy claro. Por favor, recordemos en lo que vivimos en el sufrimiento cristiano. Nosotros sufrimos por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por nuestra mala conducta, pero aquí en el sufrimiento cristiano bendecido es para que usted y yo seamos, crezcamos espiritualmente y lleguemos a la tan anhelada crecimiento espiritual. En esta adultez, usted ya tiene el criterio espiritual para poder entender cómo está viviendo, si todas las cosas que han venido o está atravesando en este momento es para su crecimiento espiritual o es el pago por sus malas decisiones. Gracias, queridos hermanos, que el Señor los bendiga.
Que tengan una buena noche y si el Señor lo permite, nos encontraremos en una nueva clase. Pido disculpas porque en este tiempo hemos tenido aquí en Ecuador una estiaje muy fuerte y tenemos cortes de luz muy prolongados de 8 a 9 horas y no sabemos a qué hora nos cortan la luz porque están en varios horarios. Esperamos que esto se siga mejorando para poder tener las clases igual. En lo posible yo seguiré avanzando o grabando las clases a las horas que tenga luz para que cada uno de ustedes se siga alimentando. Que el Señor les bendiga, les cuide y les protege. Que el Señor envíe sus ángeles guerreros en cada uno de sus hogares para que aleje el mal y el maligno de sus vidas. Y en este momento reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Él es quien nos cuida, nos protege y nos provee de cada una de nuestras necesidades. Que tengan una buena noche y que el Señor los bendiga. Gracias, queridos hermanos. Hasta la próxima clase. Bendiciones.